La gente de Zoom ha lanzado una pizarra colaborativa, un whiteboard, directamente integrado en su aplicación. Se habrán dado cuenta de la cantidad de veces que en nuestras reuniones de Zoom compartíamos links de otras pizarras colaborativas, de otros tableros colaborativos y dijeron, bueno, vamos a hacer el nuestro. Ok, y lo hicieron, efectivamente. Es interesante, es una versión bastante particular porque tiene como buenas cositas de estas otras que hemos mencionado o de otras que ya conocemos y que ya he presentado en este canal. Lo que te voy a mostrar en este video es cómo la fui explorando, qué funcionalidades tienen, cómo se puede hacer para compartir. Tiene una parte medio rebuscadita, vamos a decir, para poderla usar directamente en nuestras sesiones o para co-crear tableros con otros facilitadores y facilitadoras. Y en este video lo develamos básicamente. También pruebo la versión en celular a ver qué se puede hacer y qué no. Eso también está bueno para ver qué alternativas tenemos cuando las personas se conectan a las sesiones desde los teléfonos celulares. Bueno, hay algunas cositas más que van a encontrar en este video, así que no me extiendo más en esta presentación. Te la súper recomiendo, como todo el contenido que estoy generando para la comunidad de facilitadores y facilitadoras digitales, a la cual te voy a invitar en cada uno de estos videos y que vas a estar más que invitado o invitada a sumarte. Te dejo el link abajo, como ya sabes, y lo interesante además no solamente es que todas las semanas voy compartiendo nuevos contenidos, sino que también te volvés parte de la comunidad y empezás a elegir qué contenidos querés que comparta, que investigue, que explore. Bueno, se vienen cosas muy interesantes. Bueno, este fue el más elegido de la semana pasada, así que espero que le sume, que lo aprovechen y nos vemos por ahí. ¿Qué te parece? ¿Me acompañás?